Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Chávez Martín, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, y en esta presentación lo que queremos abordar es una faceta del trabajo del irlandés Edward King Tennyson y su esposa Lady Louisa Tennyson durante sus viajes por España entre 1850 y 1853, centrándome especialmente en las fotografías que realizaron en Segovia. El objetivo es analizar cómo su obra combina la sensibilidad romántica propia del viajero del siglo XIX con una incipiente voluntad documental vinculada a la conservación del patrimonio. Esta doble dimensión convierte su legado en un testimonio excepcional sobre la ciudad y su arquitectura a mediados del siglo XIX. Para situar estos viajes es necesario recordar el momento de profunda transformación que vivía la cultura visual europea. La fotografía, apenas inventada pocos años antes, había mantenido siempre una relación directa con la arquitectura y el paisaje urbano. Desde aquellos tejados que Niepce tomara desde su ventana en Le Gras en 1826 hasta las primeras vistas de París de Daguerre en 1839. La fotografía, entendida como una técnica en apoyo del conocimiento científico, se convertía también en una herramienta para el patrimonio, como pusieron de manifiesto las misiones heliográficas francesas en años sucesivos. Paralelamente, continuaba la tradición del viajero romántico, atraído por paisajes considerados exóticos, por ruinas y por arquitecturas que simbolizaban un pasado percibido como remoto y que reflejaba en crónicas, relatos y litografías cada vez más difundidas en la Europa de mediados de siglo. En España este fenómeno coincidió con un creciente interés por el patrimonio, motivado por la desamortización y por la degradación de numerosos edificios históricos por parte de quienes llegaban a una península exótica que conjugaba tradiciones ancestrales con ruinas islámicas y estilos europeos en ciudades aún ancladas en el pasado, del que la crisis generalizada y la falta de recursos e industrialización habían frenado el cambio histórico. Edward King Tennyson y Lady Louisa, su esposa, formaron parte de este contexto. Ambos procedían de un ambiente culto y cosmopolita y concebían el viaje como una práctica intelectual: observar, describir y documentar. Lo innovador en su caso es la combinación de texto e imagen. Mientras Edward utilizaba la cámara para registrar monumentos y espacios urbanos, Lady Louisa elaboraba crónicas detalladas a medio camino entre el relato de viaje y el ensayo cultural, acompañadas de dibujos y litografías de ella misma y del artista sueco Egon Lundgren, amigo del matrimonio y afincado en Sevilla en aquellos años. En esta fotografía familiar vemos al matrimonio a la derecha junto a la cámara fotográfica apoyada sobre la mesa. Entre 1850 y 1853, los Tennyson recorrieron algunas provincias españolas, primero por Andalucía y después por Castilla, que publicaron a su regreso a Irlanda en el volumen Castilla y Andalucía, editado en Londres ese mismo año. Edward tomó las primeras fotografías de algunas ciudades españolas: Granada, Sevilla, Córdoba, Toledo, Málaga, Segovia, Burgos, entre otras. Sus calotipos pasaron a formar parte de un álbum privado que se comercializó a través de la imprenta parisina de Blancois Hebrard, con el título Recuerdos de España. Algunas de las imágenes fueron expuestas en la exposición de la Real Sociedad Fotográfica de Londres en 1854, junto a otros trabajos del británico Charles Clifford, que también en esos años había empezado a realizar unas significativas series de vistas de ciudades y de obras públicas en la España de Isabel II. Su paso por Segovia respondió a ese doble interés: captar, por un lado, la singularidad estética de la ciudad y, al mismo tiempo,
generar un archivo visual que permitiera conservar la memoria de su patrimonio. Segovia ofrecía entonces un escenario especialmente propicio. La presencia del acueducto, del Alcázar, aún intacto antes del pavoroso incendio de 1862, y de un casco urbano medieval deteriorado, pero apenas transformado, la convertían en una ciudad con un fuerte carácter identitario. Para los viajeros extranjeros, además, representaba una alteridad cultural. Era un lugar donde el tiempo parecía detenido. Por ello, las fotografías tomadas allí no solo responden al interés artístico, sino también a la necesidad de fijar un patrimonio que empezaba a percibirse como vulnerable ante la modernización. En el análisis de este reducido corpus visual aparecen dos grandes líneas interpretativas. Por un lado, la mirada romántica, la búsqueda de lo pintoresco, la fascinación por lo ruinoso y el deseo de captar aquello que se consideraba propio de una España auténtica. Por otro, una voluntad documental, cada vez más clara. Tennyson selecciona sus encuadres con un evidente interés descriptivo. Más que componer escenas evocadoras, se centra en mostrar el estado real de los edificios, sus proporciones y su integración en la trama urbana. Una combinación que anticipa los usos patrimoniales de la fotografía en España y en Europa en las décadas posteriores. Para estudiar este material se ha aplicado una metodología interdisciplinar. En primer lugar, una lectura historiográfica que sitúa los viajes dentro del fenómeno del viajero romántico y de los primeros usos científicos de la fotografía. En segundo lugar, un análisis comparado entre las crónicas escritas por Lady Louisa y las imágenes tomadas por Edward King Tennyson, destacando coincidencias temáticas y diferencias de énfasis. Finalmente, una lectura iconográfica de las fotografías, contrastándolas con otros registros coetáneos, como los dibujos de viajeros y las primeras publicaciones patrimoniales. Las fotografías de Tennyson presentan las limitaciones propias del momento: tiempos de exposición largos, escasa sensibilidad de los materiales y dificultades de transporte del equipo. Aún así, el resultado es notable. Los encuadres tienen una clara voluntad de mostrar la arquitectura sin artificios. Más que la imagen espectacular, se crean documentos gráficos útiles para el análisis de unos patrimonios apenas transformados. En algunos casos, incluso, se aprecian detalles hoy desaparecidos que permiten reconstruir parcialmente la evolución urbana y arquitectónica de Segovia. En ese valor documental y patrimonial radica el mayor interés de este conjunto fotográfico. Las imágenes constituyen uno de los primeros testimonios visuales fiables sobre el estado de conservación de los principales monumentos segovianos en 1852. Nos permiten observar, por ejemplo, áreas del acueducto, como veíamos en la imagen precedente, antes de las grandes intervenciones que derribaron su caserío, en ese entorno que terminó generando los espacios amplios, abiertos que hoy conocemos. O también la configuración de calles y plazas modificadas posteriormente, como esta de Plaza de Medina del Campo, con cambios en el mobiliario urbano, así como en las fachadas y composición de algunos edificios. Desde la perspectiva de la historia urbana, este material sirve para reconstruir una topografía patrimonial perdida, y desde la historia de la conservación revela cómo los viajeros extranjeros fueron conscientes de la fragilidad de ese legado y se adelantaron, en cierto modo, a las políticas de protección que llegarían décadas después. La contribución de los Tennyson no puede entenderse sin tener en cuenta la influencia de la mirada extranjera en la construcción de la conciencia patrimonial española. Sus fotografías y sus crónicas circularon en Europa, contribuyendo a configurar una imagen de Segovia como ciudad histórica de gran valor. Al actuar como mediadores culturales, estos viajeros desempeñaron un papel clave en la difusión internacional del patrimonio español, situando a ciudades como Segovia
dentro del imaginario romántico europeo. Del análisis realizado se desprenden varias conclusiones. Primero, las fotografías de Edward King Tennyson revelan una tensión constante entre la estética romántica y el rigor documental. No buscan únicamente emocionar, sino también informar. Segundo, el viaje se convierte aquí en una práctica casi científica, una actividad orientada a registrar, medir y preservar el conocimiento visual de una ciudad. Tercero, el corpus resultante anticipa los principios que guiarán la fotografía patrimonial posterior. Y finalmente, su legado demuestra la importancia de integrar las miradas de viajeros extranjeros en el discurso actual sobre la conservación del patrimonio. No se trata solo de imágenes antiguas, sino que son fuentes históricas necesarias para comprender cómo evolucionaron nuestras ciudades y cómo se construyó la memoria visual del patrimonio en España. En definitiva, el trabajo de los Tennyson en Segovia nos invita a reconsiderar la relación entre viaje, fotografía y patrimonio y a valorar la capacidad de la imagen para documentar, interpretar y preservar nuestro pasado. Muchas gracias por su atención.